Expertos advierten que la escalada de violencia provocada por las pandillas en Haití está alimentada, en parte, por un importante flujo ilegal de armas provenientes de Estados Unidos, que proporciona desde rifles de francotirador hasta fusiles AR-15 semiautomáticos. Con una crisis social, económica y política bastante grave debido a la descomposición de un sistema neocolonial donde todas las estructuras públicas han estado al servicio de los intereses de la Casa Blanca y de la clase elitista haitiana, la perla negra del Caribe representa un foco rojo para los países y regiones aledañas. ¿Qué le depara el futuro a Puerto Príncipe? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Biden arma a pandillas en Haití. Otra fuerte acusación contra el abuelo Joe. Según advirtieron expertos, la escalada de violencia en Haití provocada por las pandillas, que superan a las fuerzas de seguridad, se debe en parte a un importante flujo ilegal de armas provenientes de Estados Unidos. Romain Lecour, de la Iniciativa Global contra el Crimen, informó que las armas siguen llegando a Haití como pan caliente y es imperante que se tomen cartas en el asunto para evitar una escalada aún mayor del conflicto. Precisó que durante años los contrabandistas han estado libremente introduciendo armas en Haití, situación que empeoró durante el desastre en curso, que demuestra la fragilidad de un Estado cuestionado por el pueblo. Es esencialmente escandaloso ver a un país y una ciudad bajo total y absoluto bloqueo en guerra durante un mes y no hay absolutamente ninguna señal de escasez de armas o municiones, lamentó Lecour. Se cree que los grupos delincuenciales haitianos están dotados de poderosas armas de fabricación estadounidense, como rifles de francotirador calibre 50 y fusiles AR-15 semiautomáticos. Alrededor del 90% del territorio de Puerto Príncipe lo controlan las pandillas, las cuales superan en armas a la Policía Nacional Haitiana. Además, los cálculos arrojan que existen hasta 200 de estos grupos criminales en todo el territorio, con números de miembros que aumentan y sobrepasan a los 9.000 agentes de la policía. Recientemente, la ONU publicó un informe en el que alertó sobre la muerte de más de 4.400 personas en 2023 a causa de la violencia generada por las pandillas, mientras que en los primeros meses de este año la cifra de víctimas fatales se dispararon a más de 1.500. El ente también reveló que más de 360.000 personas se vieron obligadas a desplazarse de sus hogares por la violencia. Para Lecour, los contrabandistas han estado literalmente introduciendo armas en Haití durante años, y es una situación que empeoró durante el desastre en curso, sobre todo cuando Joe Biden metió sus manos en el asunto. ¿Cuál es el verdadero origen de la crisis en Haití y qué tanto tiene que ver, como cosa para nada extraña, Estados Unidos? Haití, primer país de América Latina en proclamar su independencia en 1804, tras un proceso revolucionario ante Francia, ha sufrido históricamente la presencia de fuerzas extranjeras, principalmente de Washington. La propia OEA reconoció que en el país se aplicó durante 20 años una estrategia política errada que no logró soluciones a los problemas. En concreto, el organismo consideró que el accionar internacional en este territorio es uno de los fracasos más fuertes y manifiestos que se haya implementado y ejecutado en la región. Bajo ese paraguas de la comunidad internacional, fermentaron y germinaron las bandas criminales que hoy asedian al país y a su pueblo. Bajo ese paraguas germinó y se gestó el proceso de desinstitucionalización y de crisis política. Así dijo la OEA. La primera ocupación gringa en Haití fue en 1915, por orden del para entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Se estima que más de 300 efectivos militares se desembarcaron en Puerto Príncipe para salvaguardar los intereses de las compañías estadounidenses y evitar la instauración de un gobierno anti-Washington, luego del magnicidio del mandatario haitiano Jean Bibrun Guillaume Sam. Lo que comenzó como una medida transitoria terminó extendiéndose durante 19 años, es decir, hasta 1934, con el gobierno del estadounidense Franklin D. Roosevelt.
En ese largo periodo, la Casa Blanca asumió el control de las finanzas de la Perla Negra del Caribe y presionó al Congreso en las decisiones electorales. Incluso impuso una gendarmería dependiente de la Marina estadounidense, ordenó la disolución del Parlamento e intentó, aunque sin éxito, impulsar cambios constitucionales para no limitar los derechos de las propiedades de los extranjeros en la nación. Esta invasión es considerada como la ocupación más larga del gobierno estadounidense, aunque no fue la única. Desde 1915 hasta la fecha, el injerencismo yanqui ha asignado la estructura de Estado del país, cuya crisis sociopolítica se agravó a raíz del asentamiento del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, y con ello la consolidación de las pandillas. En las últimas semanas, la espiral de violencia alcanzó su clímax, cuando el primer ministro de Haití, Ariel Henry, se vio obligado a dimitir tras un ultimátum que le dio la cabecilla de la pandilla G9 Family Analyse, Jimmy Cherizier, mejor conocido como Barbacoa. Ante este escenario de volatilidad, Estados Unidos envió un equipo élite de infantes de marina para presuntamente ofrecer seguridad a su embajada. Acción que fue cuestionada no solo por el pueblo haitiano, sino por analistas internacionales. Henry Boyce-Rollin, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, señaló que la actual crisis de violencia e inseguridad no se combate con el envío de tropas y ocupaciones internacionales. Detalló que desde 1993 pasaron más de 30 misiones de paz por Haití que solo empeoraron la situación, siendo la única posibilidad confiar en la resistencia del pueblo haitiano como único sujeto capaz de cambiar el rumbo del país. Aseguró que el país se encuentra amenazado por bandas criminales y gobernado por una clase dirigente en complicidad con los intereses del imperialismo yanqui. Es decir, todas las estructuras públicas están al servicio de Washington y de la clase elitista haitiana, mientras los de abajo ya no quieren seguir viviendo así. Boyce-Rollin manifestó que el país caribeño no solo está inmerso en la violación de los derechos humanos o de violencia en sí, sino también en una profunda descomposición de un sistema neocolonial que no dio respuestas a la población. La maestra en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rocío Méndez Bautista, comentó que si se prolonga la crisis de seguridad en Haití, se corre el riesgo de profundizar el estado fallido que vive la nación y afectar a países y regiones aledañas con el éxodo de personas. Acerca de las naciones afectadas, la experta indicó que donde habría un mayor auge de haitianos sería en Puerto Rico, no solo por la cercanía geográfica, sino por su vínculo con Estados Unidos. En esta salida podrían colarse integrantes de grupos pandilleros que podrían causar cierta inestabilidad en el territorio estadounidense, lo cual impactaría en las elecciones presidenciales, así alertó la analista. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.